Muy bien. Antes que nada, pues muy buenos días a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y vamos a hablar un poquito del tratamiento de la enfermedad hipertensiva, la preeclampsia y eclampsia, ¿no? Importante recordar que ante una emergencia debemos de tener todo lo indispensable, necesario. Ha estado implementándose cajas donde nosotros tengamos los medicamentos que se requieren para el manejo de una emergencia. El paciente convulsiona, pues eclampsia, ¿no? Como ustedes pueden ver, en el instituto tenemos una caja rosa en las áreas. Está diseñada con los medicamentos importantes para el manejo de esta enfermedad, ¿no? El uso de antihipertensivos de fosfato de magnesio, gluconato de calcio, diurético, tener los medicamentos. Y en la caja, pues están ahí, ¿no? Y vean, también llevan su semaforización. Porque en esta diapositiva podemos resumir prácticamente el tratamiento de una paciente que llega a urgencias, está en hospitalización, en terapia intensiva, que llega con preeclampsia con datos de severidad. Hablar una paciente que tiene de más de 160 a 110, tiene datos clínicos como cefalea persistente, edema agudo pulmonar, epigastralgia, o bioquímicos como alteración de las plaquetas, transaminasas, DHL, TGO, TGP. El inicio de toda emergencia, pues iniciar el colocar dos vías gruesas y cortas 14 o 16. El estar saturando lo ideal por arriba del 94%. Ujú. Y estar evaluando los signos vitales es importante, ¿no? La presión arterial cada 30 minutos. Cuando hablamos del tratamiento de una paciente que tiene una preeclampsia con datos de severidad, pues vamos a centrarlo en tres pilares. El ideal con el uso de antihipertensivos, el evitar sobrecarga o complicaciones como el edema agudo pulmonar, el no ser tan liberales en la administración de líquidos, y el otro, el tercero, que sería la administración de sulfato de magnesio para prevenir crisis convulsivas o eclampsia. O si la paciente dentro de la charla, vean que los antihipertensivos de acción corta, tenemos el nifedipino de 10 miligramos, la capsulita la paciente la debe de ingerir, o el a 20 minutos, si es que requiriera otra dosis, pues duplicamos a 40 miligramos. O otro antihipertensivo que muy probablemente ustedes tengan, que es de segunda línea, que es la hidralazina. Y una infusión de 4 o 6 gramos en 100 mililitros para 20 minutos y después 1 gramo por hora. Si hablamos de que no queremos en 250 cc de solución Harman, 8 gramos y eso nos va a servir para 8 horas, ¿no? Importante recordar que no se recomienda el uso de FH, tampoco de benzodiazepinas, y están los datos clínicos de intoxicación. Nuestras metas sería que mantuviéramos una disminución de la TA tan por debajo del 15% entre las primeras horas, estar evaluando la res y saturación, y un poquito de la raya de hipertensión y proteinuria, pues son mujeres que van a tener complicaciones a nivel renal, a nivel neurológico, a nivel pulmonar, ¿no? Son aquí en el instituto la segunda causa de ingreso a terapia intensiva, solo por debajo de la hemorragia obstétrica grave. Y a nivel nacional, pues podemos ver que las enfermedades hipertensivas del embarazo están entre un 15 o un 20% de todos los casos de muerte materna en nuestro país. ¿Qué se ha identificado en estas pacientes que desgraciadamente algunas de ellas van a fallecer en el manejo de una paciente con preeclampsia severa? Es que no identificamos los datos clínicos de severidad, no realizamos un monitoreo inadecuado o adecuado, no se evalúan de forma adecuada los laboratorios, existe un retraso en el manejo de la preeclampsia y vean, no actuamos o no sabemos manejar. En esta otra diapositiva, solamente por ponerles un ejemplo, el uso de calcio, magnesio, pues disminuye las complicaciones de las emergencias en este caso en una emergencia hipertensiva o las emergencias obstétricas, pues podemos disminuir hasta un 99% las complicaciones de estas pacientes. La preeclampsia es la principal por ciento de las mujeres durante el embarazo pueden presentar preeclampsia, pero aquellas mujeres que tienen hipertensión arterial crónica tienen un 30% de desarrollar preeclampsia. Y aquellas mujeres que durante el embarazo se les diagnostica hipertensión gestacional, hasta un 70% pueden desarrollar elevación de las fibras renales y proteinuria, o bien hasta complicaciones graves como síndrome de Gel, lesión renal aguda, eclampsia, eventos vasculares cerebrales. Y también tengan importante esto, que aquellas mujeres que tuvieron preeclampsia tienen 8 veces más de complicaciones en etapas o en edad un poquito mayor, ¿no? ¿Sabes?
pero se ha encontrado que mujeres con infarto, alteraciones o a nivel de lesión endotelial, hipertrofia ventricular, pues tuvieron el antecedente de preeclampsia, problemas cardíacos, angina, tromboembolia, eventos vasculares cerebrales e hipertensión. La preeclampsia es un síndrome que se va a presentar básicamente en la paciente embarazada. El origen es a nivel placentario. Existen factores antiangiogénicos de la placenta como el SFLT1 que se elevan y disminuyen los factores vasculares como el factor de crecimiento placentario. A nivel de la madre existe una disfunción endotelial y lo que vemos en las 20 semanas es hipertensión y proteinuria. ¿Qué, qué mujeres tienen más riesgo de tener preeclampsia? Pues aquellas mujeres que ya en el embarazo previo tuvieron una historia de mamá o hermana con preeclampsia, edad mayores de 40 años, obesidad, síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Vean, jovencitas, tienen antecedentes de obesidad o en su casa también tuvieron preeclampsia, pues tienen mayor riesgo de tener preeclampsia. La primera parte de la preeclampsia es por una mala implantación. Va a existir un estrés oxidativo, una mala adaptación y que son alteraciones a nivel placentario. Esto es antes de las 20 semanas y posteriormente vamos a tener una disfunción endotelial o síndrome materno, que es lo que ya vemos nosotros, ¿no? Que es la hipertensión y la proteinuria, que es a las 20 semanas. Los factores de riesgo genéticos, ambientales, estos suman para que exista una placentación inadecuada, lo que nos va a llevar a una incompatibilidad uteroplacentaria, estrés oxidativo, marcadores inflamatorios, tromboxano, con complicaciones a nivel cardiorrespiratorio, del sistema nervioso central. A nivel de los pacientes normalmente pues van a llegar con incremento de la presión arterial media, las resistencias vasculares van a estar aumentadas y en algunos casos estas pacientes van a tener el gasto cardíaco disminuido. Doctor Miguel Hablar de Ángel, los estados. Sí, disculpe, ¿pudiera cerrar la vista de video de su cámara para que no consuma tanta señal de se borra. internet? ¿Se Lo que escucha? pasa es que a veces se escucha un poco pausado y probablemente Ajá. sea la intensidad de la señal y tal vez apagando la cámara pueda mantenerse un poco más estable la señal. Una disculpa. Bueno, sí, a ver ahí, a ver, Sí, esperemos gracias. que ahí. Sí, Gracias. perfecto. Cuando hablamos de la clasificación de enfermedades hipertensivas del embarazo, pues tenemos un grupo que son cuatro: la preeclampsia, eclampsia, hipertensión gestacional, hipertensión crónica y hipertensión crónica con preeclampsia agregada. El diagnóstico de preeclampsia con datos de severidad, el objetivo es evitar complicaciones y únicamente requerimos que la paciente tenga hipertensión más un criterio de severidad, el cual puede ser clínico o bioquímico. Vamos a seguir un poquito este algoritmo. Si una paciente tiene hipertensión, tiene más de 20 semanas y no tiene proteinuria, es una hipertensión gestacional. Igual hipertensión más de 20 semanas, proteinuria, es una preeclampsia. Si existen crisis convulsivas, pues ya denominaremos como una eclampsia. En aquellas mujeres que tienen hipertensión menos de 20 semanas o que ya se conocían con hipertensión y se embarazan, pues es una hipertensión arterial crónica y estas a su vez se puede sobreagregar o sobreponer la preeclampsia también. Importante ver dentro de los criterios de severidad una lesión renal, elevación de transaminasas, plaquetopenia, edema agudo pulmonar. Entonces, la hipertensión gestacional, como ya hablamos, es aquellas mujeres que tienen más de 20 semanas, que no tienen proteinuria y que no hay criterios de severidad. Pero estas mujeres es importante identificar que pueden cursar con hipertensión arterial transitoria en el embarazo, o bien después del nacimiento del bebé pueden tener hipertensión arterial crónica, o bien lo más frecuente es que desarrollen preeclampsia. Y esta preeclampsia puede ser hasta una preeclampsia con datos de severidad, eclampsia o síndrome de Gel. ¿Cuáles son las metas o el tratamiento de estas pacientes que tienen hipertensión gestacional? Un manejo muy estrecho, estar vigilando las cifras tensionales,
Podemos usar antihipertensivos vía oral como el nifedipino de acción retardada, alfametildopa o hidralazina también. Aquí en nuestro país pues no tenemos la betalol vía oral. Y evaluar siempre la proteinuria o datos de severidad clínicos o bioquímicos. Hipertensión crónica con preeclampsia agregada, pues es aquella mujer que tenía menos de 20 semanas o que ya tenía hipertensión crónica, que tiene una proteinuria significativa y que se agrega preeclampsia. Dentro de la hipertensión crónica, lo ideal es que estas mujeres hubieran recibido consejería preconcepcional, valoración por médicos previo a su embarazo, identificar los objetivos de la presión arterial, que siempre va a ser que tengan por debajo de 135/85 y evaluar los riesgos, ¿no? En aquellas mujeres que tienen alto riesgo de preeclampsia, lo ideal es darles aspirina de 100 a 150 miligramos dentro de las 12 a 16 semanas del embarazo. ¿Cuánto tiempo lo van a continuar? Pues hasta que se desembarace la paciente. Preeclampsia con datos de severidad, pues cuando existe alguno de los siguientes criterios. Puede ser las cifras tensionales, trombocitopenia menos de 100,000, elevación de la TG o TGP más de 70, elevación de la creatinina, edema agudo pulmonar, alteraciones visuales o cefalea persistente o de nuevo. El diagnóstico de la preeclampsia es clínico, que tenga 140/90 y que tenga proteinuria. Lo ideal es cómo identificamos o cuantificamos la proteína de estas pacientes. Debería de ser en orina de 24 horas, que se hiciera una recolección de 24 horas y la cuantificación. Pero bueno, en ocasiones no tenemos, podemos hacerlo una cuantificación de 12 horas y multiplicar por 2. O bien, si no se tiene a la mano, podemos hacer un índice de proteínas creatinina urinaria. Si este cociente es más de 0,3, pues vamos a tener una correlación o una proteinuria más de 300 miligramos. Esto viene en su guía de práctica clínica, del cual pues ya algo del que les comenté. Por ahí alguien me dice, oye, doctor, ¿será de utilidad el que yo le haga una tira reactiva? Sí, pero puede ser el caso que la paciente te salga negativa a la tira reactiva y eso no te descarta que la paciente tenga proteinuria significativa. Un artículo que hicimos hace algunos años, en el cual vimos a las pacientes, se les hizo una recolección de orina 24 horas y se les hizo el cociente de proteínas y creatinina y tuvo una buena correlación en las pacientes mexicanas. Cuando hablamos de una preeclampsia temprano, cuando es antes de las 34 semanas, esto se debe a una mala implantación y los desenlaces tanto maternos como fetales, pues sí existe un mayor compromiso, va a haber restricción del crecimiento, parto pretérmino, prematurez. Y el de mayor de 34 semanas, pues es más relacionado a un síndrome metabólico, en el cual muchas de estas mujeres van a tener pues obesidad o dislipidemia también, o intolerancia a la glucosa. La eclampsia pues se va a caracterizar como la presencia de crisis convulsivas en aquella mujer que tiene preeclampsia y que no son atribuidas a otra causa. ¿Qué probabilidad es que una paciente con preeclampsia nos dé eclampsia? Pues hasta 1%. Con datos de severidad puede ser hasta un 3%. Pero vean, hasta el 10% de las muertes maternas son por la eclampsia. Esta puede ser antes del parto, durante el parto o también posparto. Vean, la mayoría es antes del parto hasta un 55%, durante un parto hasta el 30% y posparto hasta un 10 a un 40%. Ya vamos a enfocarnos un poquito al manejo de estos pacientes, pues lo importante cuando tenemos una emergencia obstétrica es el trabajo en equipo. El equipo multidisciplinario, como ustedes le llamen en su estado, en su unidad, puede ser código Mater, código ERI, código ORO, ¿no? Pero sí tener en cuenta este equipo multidisciplinario que va a atender las diferentes emergencias obstétricas como preeclampsia, hemorragia, sepsis. Parte inicial es el manejo, el ABC, el ver que mi paciente respire, tenga una respiración adecuada, que esté saturando por arriba del 94%,
que es que si convulsiona o ya convulsionó, pues darle tratamiento con sulfato de magnesio o bien prevenir las crisis convulsivas con sulfato de magnesio. Control de la presión arterial, normalizar las alteraciones hematológicas, metabólicas y así como ya posteriormente, de manera conjunta, todo el grupo de multidisciplinario, programar la interrupción del embarazo. Pero ojo, aquí es muy importante. Les preguntaría a ustedes cuánto tiempo tardarían en dar el tratamiento inicial, es decir, que llegue la paciente a urgencias, ponerle el oxígeno 2 vías, tomar sus muestras, iniciar el antihipertensivo IV, el uso del sulfato de magnesio, pues realmente a lo mejor sí estaré hablando de algunos minutos que va a tardar o que tardamos en dar el tratamiento, ¿no? Pero vean, no existe plazo para lograr este fin, dependerá de las condiciones de cada paciente. Entonces, lo importante es la activación de los equipos de respuesta inmediata. El colocar decúbito lateral izquierdo también es importante porque mejora hasta un 30% el gasto cardíaco. Colocar oxígeno para mantener saturación por arriba del 93-94%. 2 vías gruesas y cortas, 14-16. Y colocar la sonda Foley porque también es fundamental estar midiendo la uresis. ¿Cómo sé que mi paciente tiene una vía aérea permeable? Si me saluda o me habla, me dice, "Ay, doctor, me siento mal, me duele la cabeza". Yo ya podría evaluar que tiene una vía aérea permeable. Su estado de conciencia, la escala que más usamos es la escala de Glasgow. El oxígeno, tampoco evitar la hiperoxemia. El colocar decúbito lateral izquierdo. En caso de que mi paciente pudiera requerir vía aérea, pues tener en cuenta que es una vía aérea difícil, tener los dispositivos y el experto a la mano, ¿no? Dentro de la célula o circulatorio, los accesos cortos y gruesos, evitar la sobrecarga, porque pudiéramos tener un edema agudo pulmonar, toma de muestras y estar monitorizando continuamente a nuestra paciente. Vean esta diapositiva que les presento, cómo las mujeres que están embarazadas tienen mayor riesgo de complicaciones por el manejo de la vía aérea, ¿no? Hasta 8 veces más que la mujer no embarazada. Por lo que una paciente durante el embarazo es considerada una vía aérea difícil. Dentro de los algoritmos, pues hay que evitar presiones con la bolsa mascarilla de más de 20 centímetros de agua, considerar no más de 2 laringoscopías. A la tercera, pues ya tener a la mano al experto, o bien es tener dispositivos supraglóticos en caso de que falle la laringoscopía. Si yo tengo el dispositivo supraglótico, en caso de que requerir una vía aérea definitiva o quirúrgica, pues estaré hablando de una cricotomía. Ya posteriormente, pues hacer una traqueostomía ya en una etapa más estable de la paciente. El uso de antihipertensivos es fundamental en el tratamiento de estas pacientes y se recomienda de primera línea, podemos usar el abetalol o el uso del nifedipino vía oral. En estos estudios que les voy a enseñar ahorita, vean ustedes cómo el abetalol es igual de bueno que el uso del nifedipino vía oral. Fue un estudio aleatorizado, randomizado, de 50 pacientes que usaron nifedipino contra otras que usaron abetalol y vieron los desenlaces con el control de la TEA y los eventos adversos fueron pocos. Cuando compararon a los grupos de pacientes, pues no hubo una diferencia significativa en la edad, si fueron y en las cifras tensionales. Sí encontraron en el grupo que se les dio nifedipino que tenían un poquito más de uresis, ¿no? Comparado con los de gabetalol. En los desenlaces maternos adversos, eclampsia, falla cardíaca, evento vascular, pues como ustedes pueden ver, ninguno de los desenlaces, tanto maternos como neonatales, el ingreso a terapia intensiva, pues fueron diferentes, ¿no? Por lo que estos autores concluyen que el uso del nifedipino es igual de efectivo que el uso de la betalol intravenosa en pacientes con preeclampsia con datos de severidad. En este otro estudio, también muy similar, fue más pequeño, 25 pacientes con la betalol versus 25 pacientes con nifedipino. Y gráficamente el nifedipino es el que está un poquito más oscuro,
versus la betalol, y este es el control de la presión arterial sistólica y este es el control de la presión arterial diastólica. Como ustedes pueden ver, ya a los 15 a 30 minutos el control fue muy similar del uso de los dos medicamentos. Para recordar, vean, la betalol y nifedipino de primera línea, la hidralacina segunda línea. Vamos a iniciar nifedipino, que es fácil, lo tenemos a la mano, de 10 miligramos. Podemos darle una dosis inicial, evaluar a los 20 minutos. En caso de que siguiera con descontrol hipertensivo, darle una segunda dosis. ¿Cuántas dosis más podemos dar? Hasta 4, 40 minutos, o sea, 10, 10, 10, 10, un total de 4 dosis. En caso de que no llega, se tuviera un control de la presión arterial, pues podríamos usar mano de otro medicamento como el hidralacina o o el abetalol. El abetalol, que es intravenoso, vamos a dar una dosis inicial de 20 miligramos y posteriormente evaluar cada 20 minutos su respuesta. Si es que no mejorara con esos 20 miligramos, pues vamos a darle una segunda dosis de 40 miligramos. Igual, llevar a otras 4 dosis en caso de que no exista un control adecuado de las cifras tensionales, podemos usarlo en infusión. Hidralacina también lo podemos llegar a usar, bolos de 5 miligramos, estar evaluando cada 20 minutos y en caso de que no se controle, pues otra dosis hasta llevar a un máximo de 20 miligramos. Esos son los medicamentos que damos en la etapa aguda, pero también en esa paciente que llega con 160, 100, cefalea, epigastralgia. Recuerda que esos medicamentos, su vida media son 20, 30 minutos. Entonces requerimos de antihipertensivos de acción prolongada. Podemos dar nifedipino de 30 miligramos cada 8 horas, alfametil dopa 500 miligramos cada 6 horas, o bien también la hidralacina 50 miligramos cada 6 horas. La reanimación de volumen de estas pacientes, pues evitar la sobrecarga de líquido, no hacer un balance positivo más de 2500 las 12 primeras horas. Algunas guías nos recomiendan 1 mililitro kilo por hora, es decir, si pesa 80 kilogramos, 80 mililitros por hora. Estar evaluando la saturación por oximetría de pulso que sea mayor al 93%, porque en aquellas mujeres que tienen menos de 93 pueden tener riesgo de edema agudo pulmonar. En esta sociedad australiana y de Nueva Zelanda, nos dicen, bueno, pues hay que evitar las soluciones hipotónicas como la solución glucosada. Se recomienda el monitoreo no invasivo sobre el invasivo, oximetría para descartar complicaciones como el edema agudo pulmonar. Pero también nos dice, hay que poner volumen, pero no mucho porque lo podemos llevar a edema agudo pulmonar, o bien si nos quedamos cortos a una lesión renal aguda. ¿Por qué las pacientes durante el embarazo tienen mayor riesgo de tener edema agudo pulmonar? Pues existe un incremento del gasto cardíaco, la presión arterial está incrementada, disminución de la presión coloidosmótica y por lo tanto pues hay que tener una restricción un poquito más de los líquidos. Este solamente es para ejemplificar el manejo de una paciente que llegó a urgencias y acabó en terapia intensiva. Inician su carga de 500 a 1000. Posteriormente aforaban 250 más 4 gramos para la carga de magnesio. Después, como estaba en ayuno, la paciente le dejaban una solución glucosal 5/8, pasaba a quirófano, le ponían el bloqueo, le ponían una carga y continuaban también con el sulfato de magnesio. Entonces, a final de las 24 horas teníamos un balance de casi 7 litros. ¿Por qué les he hablado un poquito que es importante mantener la saturación por arriba del 93%? Porque es un predictor de eventos adversos en la preeclampsia. Aquellas mujeres que tienen saturando al 90, al 93%, tienen 18 veces más de complicarse comparada a la que no, o que satura más del 93%. Para pacientes de más de 34 semanas, es importante calcular el riesgo de complicaciones con esta calculadora que se llama Pierce, en el cual la pueden descargar y colocar los diferentes datos de cada paciente. Por ejemplo, es una paciente de 36 semanas, llegó con disnea, saturando al 90, bioquímicamente se encuentra bien. Vean cómo el hecho de que tenga desaturación y dolor torácico
El riesgo de complicaciones es hasta un 50%. Las crisis convulsivas, el tratamiento aprobado y con un nivel de evidencia de 1A es el uso de sulfato de magnesio 4 gramos en 20 minutos y después 1 gramo por hora. No recomendamos el uso de fenitoína o benzodiazepinas. Las mujeres que recibieron sulfato de magnesio tienen menos riesgo de fallecer o de recurrencia de las crisis convulsivas comparado con el diazepam. Podemos estar vigilando nuestros niveles terapéuticos van a ser de 4 a 6 miligramos por decilitro, o bien clínicamente lo que queremos es la disminución de o la ausencia de los reflejos osteotendinosos, el rotuliano, pero sí tener en cuenta que si mi paciente está con somnolencia, depresión respiratoria, tendría que suspender el uso del sulfato de magnesio, administrar gluconato de calcio y en ocasiones pues puedes usar también el uso de diurético para que se elimine vía renal el magnesio. En este otro estudio publicado en México, a veces publicamos cuando nos va bien, pero en este estudio, como ustedes pueden observar, el uso de sulfato de magnesio en pacientes con preeclampsia en México, pues fue muy poco. En pacientes con preeclampsia únicamente se utilizó menos del 37-38% y en eclampsia menos del 50%. Entonces vean la falta de conocimiento, falta de aceptación, falta de monitoreo, son algunas de las pues excusas o barreras que se presentaron en los pacientes que no se les dio el sulfato de magnesio. Para evaluar el déficit neurológico, puedo usar la escala de Glasgow, solicitar algunos estudios de imagen, es decir, si mi paciente tiene una eclampsia y no recupera el estado de alerta, pues yo tendría que descartar que ya tenga un daño a nivel neurológico. Vean un estado epiléptico, déficit motor sensitivo, escala de Glasgow menos de 8 y descenso de la escala de Glasgow posterior al periodo positral. Son datos de alarma que me orientan a que mi paciente tiene que hacer estudios de imagen. Nomás por ejemplificar, les pongo este caso, una mujer de 30 años, su segundo embarazo, ya cesárea, 7 días de haber tenido a su bebé, llega a urgencias con 160-100, saturando 93%, sin datos de focalización. ¿Qué diagnóstico les orientaría a ustedes más frecuentemente o ustedes pensarían y qué harían? Pues sería pues una paciente que llegó con preeclampsia con datos de severidad porque tiene cefalea, tiene cifras tensionales altas, pero pues se le solicitó un estudio de imagen y vean una resonancia magnética y lo que se encontró fue trombosis del seno venoso sagital. Importante iniciar o recordar que también la paciente con preeclampsia con datos de severidad la puede presentar durante el parto o bien también durante el puerperio. Algunas recomendaciones de la paciente con eclampsia, pues que la eclampsia es una manifestación grave de la preeclampsia, son crisis convulsivas tónico-clónicos focales de nueva aparición y que la paciente no llega a tener estado posital. Las pruebas de laboratorio de imagen pueden ayudar, pero no deberían retrasar el diagnóstico o tratamiento de eclampsia. El tratamiento básicamente es el mismo, el uso de antihipertensivos, sulfato de magnesio. Importante vigilar la toxicidad en pacientes con enfermedad renal crónica. Y en pacientes que no mejora el control de las crisis convulsivas, la presión arterial o su estado mental, deberá hacerse estudios de imagen para descartar un estatus epiléptico, un síndrome de Press o una hemorragia intracraneal. Ya casi vamos a terminar. La estabilización, pues es una disminución de las cifras tensionales, un 15% dentro de la primera segunda hora, mantener la uresis y la saturación y monitoreo continuo materno y fetal. Ya para la terminación o finalización del embarazo es una decisión conjunta de todo el equipo multidisciplinario y tener en cuenta que puede presentar hemorragia o tromboembolia pulmonar como complicaciones posquirúrgicas.